Bienvenidos alumnos a este video tutorial de economía donde analizaremos el principio Ceteris Paribus y las ciencias auxiliares de la economía. Primero, sabemos que la economía es una ciencia social que estudia al hombre en relación a la satisfacción de necesidades abundantes con recursos escasos. Entonces, para poder estudiar economía necesitamos conocer el principio Ceteris Paribus, que significa todo lo demás permanece constante. Reitero, lo demás permanece constante o todo lo demás no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué? Porque para analizar un problema económico observamos que ese problema económico es influido por varios aspectos, es decir, por varias variables. Pero para analizar ese problema económico tenemos que considerar una variable que influye en ese problema económico a la vez. No podemos considerar todas las variables que influyen en ese problema económico juntas. Entonces, ¿qué significa todo lo demás permanece constante? Que tenemos que analizar un problema económico considerando una variable que influye en él y las demás variables que influyen en él no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, para poder analizar la demanda de carne, definimos primero qué es la demanda. Es la cantidad que un consumidor está dispuesto a adquirir de un producto a un determinado precio. Pero en la demanda de carne influye el precio, influye el gusto del consumidor, influye el ingreso, es decir, el dinero que tiene el consumidor, o puede influir la cantidad de consumidores. Varios aspectos influyen en la demanda de carne. Pero para analizar la demanda de carne tenemos que observar o tomar una de las variables, por ejemplo precio, y las demás variables, gustos, ingreso del consumidor o cantidad de consumidores, hacemos como que no existen, por eso decimos permanecen constantes. Y allí sí podemos llegar a una conclusión y decir, si el precio disminuye, que es lo que tomamos en cuenta, el precio disminuye, entonces la cantidad demandada de carne aumenta. O bien podríamos tomar como variable, como aspecto a tomar en cuenta que influye sobre la demanda de carne, el ingreso del consumidor, o sea, el dinero que tiene el consumidor, y no tomamos en cuenta los gustos de los consumidores, el precio de la carne o la cantidad de consumidores. Y podemos decir, si el ingreso del consumidor aumenta, entonces la demanda de carne aumenta. Pero no tenemos en cuenta ni el precio, ni los gustos, ni la cantidad de consumidores. O podríamos decir, influye sobre la demanda de carne los gustos del consumidor y no tenemos en cuenta ni el precio, ni el ingreso del consumidor, ni la cantidad de consumidores. En ese caso diríamos, por ejemplo, si los gustos de los consumidores de carne disminuyen, entonces la cantidad demandada de carne disminuye. Repito, tomamos en cuenta solamente gustos y no tomamos en cuenta ni el precio, ni el ingreso, ni la cantidad de consumidores. Por eso dice, lo demás permanece constante. Ahora, si consideramos la economía como ciencia, observamos que la economía tiene ciencias auxiliares, es decir, que ayudan a interpretar o a entender de qué se trata la economía. Podemos observar que se tiene como ciencia auxiliar
a la matemática. La matemática contiene números, símbolos, figuras, y es una ciencia formal que nos aporta el álgebra o el cálculo matemático para construir modelos en economía y a partir de allí analizar, por ejemplo, la demanda, la oferta, el mercado en economía. Podemos considerar la estadística, que estudia los hechos con características similares a través del tiempo y nos permite llegar a conclusiones. Entonces aporta a la economía la toma de decisiones al considerar, por ejemplo, los gastos que hubo en un periodo, o las inversiones que hubo en un periodo, o la rentabilidad que hubo en un periodo. También tenemos como ciencia auxiliar a la informática, que estudia el tratamiento automático de los datos, o de la información, mejor dicho. Entonces, ¿qué aporta la informática a la economía? La rapidez en el procesamiento de datos. Por ejemplo, hoy en día las ventas o compras se realizan a través de Internet con una rapidez, y el mercado no es solamente el lugar físico donde se juntan, compradores y vendedores, sino también hay un mercado que se llama mercado virtual, donde se juntan los compradores y los vendedores. Otra de las ciencias auxiliares puede ser la geografía, que es una ciencia social que estudia también la superficie terrestre en su aspecto físico, y lo que aporta es el análisis de la prosperidad o de la riqueza, o bien de la pobreza de una nación, dependiendo de si está cerca de recursos que puede utilizar para elaborar bienes y servicios, o si está lejos geográficamente de esos recursos para elaborar bienes y servicios. También tenemos otra ciencia auxiliar que es la filosofía y la ética, donde la ética analiza la moral y el comportamiento humano, y la ética reflexiona sobre la naturaleza y sobre el pensamiento humano. Entonces, lo que aporta la ética a la economía es precisamente lo que debe hacerse, y le aporta o le permite analizar es lo que debería hacerse con, por ejemplo, los recursos económicos que tiene un país, que es lo éticamente correcto. Salvar una vida destinando más dinero, por ejemplo, a hospitales, o realizar obras de infraestructura, por ejemplo, represas. Otra de las ciencias auxiliares de la economía es la historia, que estudia los acontecimientos del pasado del hombre, y que lo que aporta la economía es el material para analizar por qué se produjeron, por ejemplo, guerras, revoluciones o descubrimientos, si ya sabemos que muchas de esas guerras o revoluciones o descubrimientos surgieron por causas económicas. Otra de las ciencias auxiliares es la sociología, que estudia la vida social del hombre, y analizamos en la economía los fenómenos religiosos o artísticos que tuvieron connotaciones o efectos económicos. Hay otras ciencias auxiliares, como por ejemplo la psicología, que estudia la reacción de los individuos y los procesos mentales o las sensaciones de los individuos. Estudia también o se nutre también la economía del derecho,
por ejemplo. Y ustedes pueden encontrar distintas ciencias auxiliares de la economía. Hasta aquí, muchas gracias y me encuentro a su disposición para cualquier consulta.